La Biblia es una historia que nace en un jardín y culmina en una ciudad con un árbol eterno en su centro. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, los árboles no son simples adornos del paisaje, son testigos silenciosos de los pactos, las caídas y los milagros más grandes de la historia sagrada. Hoy no solo vamos a estudiar botánica bíblica, vamos a descifrar el código espiritual oculto en la madera. Desde el majestuoso cedro que construyó el templo hasta el humilde sicómoro que permitió a un hombre ver a Dios. Prepárate para este viaje a través de las raíces de nuestra fe. Soy Martí y estos son los árboles más sagrados de las Escrituras. Si el mundo antiguo tuviera un rascacielos natural, ese sería el cedro del Líbano. El Cedrus libani no es un árbol común. Puede alcanzar los 40 metros de altura y sus ramas se extienden horizontalmente como si fueran brazos protectores. En la mentalidad de los escritores bíblicos, el cedro era el rey de los árboles. Se le llamaba el árbol del Señor porque solo Dios podría haber plantado algo tan inmenso en las altas cumbres de las montañas del Líbano. Pero el cedro no solo era admirado, era codiciado. En el primer libro de los Reyes, capítulo 5, vemos uno de los primeros tratados comerciales de la historia. El rey Salomón decidió a construir una casa para Dios, se pone en contacto con Hiram, rey de Tiro. Manda, pues, ahora que me corten cedros del Líbano, y mis siervos estarán con los tuyos. Miles de hombres fueron enviados a las montañas. El trabajo era extenuante. La madera de cedro era valorada por 3 razones que la hacían religiosa. 1. Su durabilidad. Es resistente a la putrefacción y a los insectos, simbolizada la eternidad de Dios. 2. Su aroma. Al entrar al templo, el olor de cedro envolvía al sacerdote, creando una atmósfera de santidad. 3. Su belleza. El grano rojo de su madera era pulido hasta que brillaba, representando la gloria real. El simbolismo del justo y la soberbia. El cedro aparece más de 70 veces en la Biblia, pero su mensaje es doble. Por un lado representa al creyente sólido. El Salmo 92 dice: el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. ¿Por qué? Porque el cedro hunde sus raíces profundamente en la roca para no ser derribado por las tormentas de la montaña. Es la imagen de la madurez espiritual. Sin embargo, hay una advertencia. En el libro de Ezequiel, Dios usa al cedro como una metáfora del orgullo. Cuando un cedro se cree más alto que los demás y olvida quién le dio el agua, Dios lo corta. Es la lección de que incluso la bendición más grande puede convertirse en caída si se llena de soberbia. Un dato para la reflexión. Hoy en día, los cedros de Dios en el Líbano son una reserva protegida. Algunos de estos ejemplares tienen cientos de años y nos ayudan a imaginar al estruendo que debió ser escuchar el hacha de los hombres de Salomón cayendo sobre estos gigantes para dar forma al lugar más sagrado de la tierra. Pero mientras el cedro representa la gloria y la altura, hay otro árbol que nos habla de algo más íntimo: la unción, el sufrimiento y la paz. Vamos a bajar de las montañas del Líbano hacia los huertos de Jerusalén para conocer al olivo. Si el cedro es la gloria, el olivo, Olea europaea, es la fidelidad. Es un árbol retorcido, de crecimiento lento, que parece sufrir con el paso de los siglos, pero que es prácticamente inmortal. Un olivo puede ser cortado hasta la raíz y, aún así, volverá a brotar. En la Biblia, el olivo es el primer árbol que se menciona tras el juicio del diluvio.
Cuando la paloma regresó al arca de Noé con una rama de olivo en el pico, no solo traía una hoja, traía el mensaje de que la vida había vencido a la muerte y que la paz entre Dios y los hombres se había restaurado. Getsemaní, el lugar de la prensa. Pero para entender el olivo en profundidad, debemos viajar a un lugar específico, el Monte de los Olivos. Al pie de esta colina se encuentra un huerto llamado Getsemaní. El nombre Getsemaní proviene del hebreo Gad Shmanim, que significa literalmente prensa de aceite. Es un detalle que estremece. Jesús, el Mesías, entró en el huerto de la prensa para ser exprimido por el peso del pecado de la humanidad. Así como la aceituna debe ser triturada bajo una pesada piedra de molino para liberar su aceite precioso, Jesús sufrió una presión tal que, como dice el Evangelio, su sudor se convirtió en grandes gotas de sangre. El olivo aquí nos enseña que la bendición a veces nace del quebrantamiento. ¿Por qué era tan importante el aceite de oliva en el culto religioso? En el tabernáculo y luego en el templo, en el candelabro de 7 brazos, la menorá debía arder continuamente, y solo podía usar aceite de oliva puro. Este aceite es la representación bíblica del Espíritu Santo. El aceite produce la luz que ilumina el lugar sagrado. Con este mismo aceite se ungía a los reyes. La palabra Mesías significa precisamente eso, el ungido. El buen samaritano derramó aceite y vino en las heridas del hombre caído. El olivo es el árbol de la curación y la restauración. En la epístola a los Romanos, capítulo 11, el apóstol Pablo usa una de las metáforas botánicas más complejas y hermosas de la Biblia. Compara al pueblo de Israel con un olivo cultivado y a los gentiles como un olivo silvestre. Pablo explica que nosotros, los que no éramos parte del pueblo original, fuimos injertados en el olivo verdadero para participar de su rica savia. El olivo nos recuerda que nuestra fe tiene raíces antiguas y que nuestra vida espiritual depende de estar conectados a esa raíz principal que es Cristo. Un testigo milenario. Hoy en día, en el huerto de Getsemaní, todavía existen 8 olivos tan antiguos que sus troncos están huecos y retorcidos por los siglos. Los científicos han datado sus raíces en más de 1000 años, y algunos expertos sugieren que podrían ser descendientes directos de los árboles que presenciaron la oración de Jesús. Cuando miras un olivo, no ves solo un árbol frutal, ves la resistencia, la unción y la promesa de que, después de la presión, siempre viene el aceite de la alegría. Pero en la Biblia también nos habla de un árbol que representa la dulzura, la prosperidad y, en ocasiones, un juicio severo sobre la apariencia sin contenido. Dejamos el aceite de la unción para buscar la sombra de la higuera. Si el olivo es la paz, la higuera, Ficus carica, es el árbol del autoconocimiento y, a menudo, de la nación de Israel. Su historia con la humanidad comienza en el Génesis, en el momento más oscuro del hombre. Muchos han imaginado que el fruto prohibido fue una manzana, pero la Biblia no especifica el fruto. Sin embargo, sí nos dice qué hojas usaron Adán y Eva para cubrirse cuando sus ojos fueron abiertos. Hojas de higuera. Es un detalle simbólico profundo. La higuera, con sus hojas anchas y ásperas, fue el primer intento del ser humano por ocultar su propia culpa. Desde el principio, la higuera está ligada a la conciencia de nuestra necesidad de Dios. La dulzura de la prosperidad. En el Antiguo Testamento, la higuera era el símbolo máximo de la seguridad y la bendición.
Hay una frase que se repite en los libros de los reyes y los profetas: cada uno sentado bajo su parra y bajo su higuera. Esto describía una era de paz total. Tener una higuera propia significaba que no había guerra, que el hogar estaba a salvo y que la tierra era fértil. Sus higos, cargados de azúcar natural, eran la fuente de energía para los viajeros y la base de los panes de higos secos que se mencionan en las historias de David y Abigail. El juicio de la higuera estéril. Sin duda, el momento más impactante de este árbol en el Nuevo Testamento ocurre cuando Jesús camina hacia Jerusalén. Teniendo hambre, se acerca a una higuera frondosa, pero no encuentra fruto, solo hojas. Entonces Jesús la maldice y el árbol se seca. A primera vista parece un acto de frustración, pero es una de las parábolas vivientes más poderosas de Jesús. La higuera es única. Su fruto, los brevas, suele aparecer antes o al mismo tiempo que las hojas. Ver una higuera llena de hojas pero sin fruto era un engaño visual. Jesús estaba dando una advertencia a la religiosidad de su tiempo y al de nuestra. De nada sirve tener hojas de apariencia, ritos y palabras bonitas si no hay fruto de arrepentimiento y amor. La higuera nos enseña que Dios busca la esencia, no la fachada. Natanael y la sombra de la higuera. Pero no todo es juicio. En el Evangelio de Juan vemos a Jesús llamando a Natanael. Cuando Natanael le pregunta cómo lo conoce, Jesús responde: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Para los judíos de la época, la higuera era el lugar favorito para estudiar la Torá y meditar. Era el estudio al aire libre. Cuando Jesús dice esto, le está diciendo a Natanael: vi tu corazón cuando buscabas la verdad en secreto. El árbol de la vergüenza en el Edén se convierte aquí en el árbol de la revelación personal. Finalmente, Jesús usa la higuera como un reloj profético. Él dice que cuando sus ramas se ponen tiernas y brotan las hojas, sabemos que el verano está cerca. La higuera es el árbol que nos invita a estar alerta, a observar los tiempos y a prepararnos para lo que está por venir. Hemos visto árboles de gloria, de paz y de fruto. Pero ahora vamos a conocer a dos árboles que nos cuentan historias de encuentros cara a cara con lo divino. Uno ofreció sombra a un patriarca y el otro ofreció altura a un hombre pequeño que buscaba la salvación. Entramos en la historia de la encina y el sicómoro. En la geografía bíblica, la encina, Quercus caliprinos, representa la fuerza, la longevidad y la estabilidad. Pero hay una encina en particular que destaca sobre todas las demás: la encina de Mamre. En el libro de Génesis, capítulo 18, encontramos a Abraham sentado en la entrada de su tienda bajo la sombra de estas encinas en el calor del día. Es aquí donde ocurre uno de los encuentros más misteriosos de la Biblia. Tres hombres se presentan ante él. Abraham, en un acto de hospitalidad radical, les ofrece descanso bajo la sombra de su árbol. Ese árbol fue testigo del anuncio más esperado: la promesa de que Sara, a pesar de su edad, daría a luz a Isaac. La encina de Mamre nos enseña que Dios a menudo nos visita en los lugares de descanso y que la sombra que ofrecemos a otros puede convertirse en el escenario de nuestro propio milagro. El sicómoro, el árbol de los que buscan. Si bajamos de las montañas de Hebrón hacia la ciudad de Jericó, la más antigua del mundo, nos encontramos con un árbol muy diferente: el sicómoro, Ficus sicomorus.
No debemos confundirlo con el sicómoro europeo o americano. Este es una variedad de higuera silvestre de madera porosa y frutos de baja calidad. En tiempos bíblicos, el sicómoro era considerado un árbol plebeyo, de poco valor, pero fue precisamente este árbol el que eligió Zaqueo, un hombre rico en dinero, pero pobre en estatura y reputación. Zaqueo sabía que Jesús pasaría por allí, y rompiendo con toda su dignidad de oficial romano, trepó a las ramas de un sicómoro para poder verlo. El simbolismo aquí es fascinante. El sicómoro es fácil de trepar gracias a que sus ramas nacen cerca del suelo y son muy robustas. Para Zaqueo, el árbol fue el medio de su elevación. No solo le dio altura física, sino que le permitió estar en la línea de visión del Salvador. Jesús se detuvo, miró hacia arriba y pronunció las palabras que transformaron a ese recaudador de impuestos. Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. El sicómoro nos enseña que Dios utiliza lo que el mundo desprecia para salvar a los que el mundo rechaza. No importa qué tan pequeño te sientas, siempre hay un árbol que Dios ha puesto en tu camino para que puedas verlo a Él. Madera de humildad. Un dato arqueológico interesante es que el sicómoro era la madera que se utilizaba en Egipto para los ataúdes de los faraones porque era muy resistente a la humedad. En Israel se usaba para la construcción de casas humildes. Jesús, siendo carpintero, probablemente trabajó muchas veces con esta madera. El sicómoro une la vida del obrero con la búsqueda del pescador y la promesa de la vida eterna. Hemos recorrido kilómetros y siglos bajo las sombras de estos gigantes, pero todo el simbolismo botánico de la Biblia converge en un solo punto. Nos preparamos para el acto final, donde la madera de un árbol muerto se convierte en la fuente de la vida eterna. Entramos en el bloque de la cruz y el árbol de la vida. Después de recorrer las cumbres del Líbano y los valles de Jericó, llegamos a un lugar llamado La Calavera. Aquí el simbolismo de los árboles toma un giro trágico pero necesario. En la Biblia existe una ley antigua en el Deuteronomio que dice: maldito todo el que es colgado en un madero. La cruz no era un árbol vivo, era madera muerta, cortada y despojada de su belleza. Sin embargo, para la fe cristiana, este árbol seco es el heredero de todos los anteriores. Es el cedro porque en la cruz Jesús mostró su verdadera majestad. Es el olivo porque allí fue prensado para darnos el aceite de la salvación. También es la higuera porque en la cruz Jesús visitó nuestra desnudez y vergüenza, no con hojas, sino con su propia vida. Si en el Edén un árbol fue el escenario de la caída, en el Calvario un madero fue el escenario del rescate. Los teólogos antiguos llamaban a la cruz el nuevo árbol de la vida. Lo que se perdió por comer del fruto de un árbol se recuperó por el sacrificio en otro. La cruz es el árbol cuyas raíces bajan hasta lo más profundo del dolor humano, pero cuyas ramas alcanzan el trono mismo de la misericordia de Dios. Apocalipsis, el árbol que sana a las naciones. Pero la historia no termina en una cruz de madera muerta. El libro de Apocalipsis, en su último capítulo, nos devuelve al principio, pero de una forma glorificada. Juan describe un río de agua de vida y a ambos lados del río el árbol de la vida. Este árbol final tiene características asombrosas. Produce dulces frutos, uno cada mes, 12 frutos. Es el árbol de la provisión inagotable. Sus hojas son para la sanidad de las naciones. Aquí el árbol ya no solo ofrece sombra o alimento, ofrece paz total. No habrá más guerras ni más dolor.
porque la medicina de Dios fluye de sus hojas. Conclusión del vídeo. Tu lugar bajo la sombra. Hemos pasado aproximadamente 27 minutos bajo las sombras de los árboles más religiosos de la Biblia. Hemos aprendido que Dios usa la naturaleza para hablarnos de su carácter, su fuerza en el cedro, su unción en el olivo, su búsqueda de fruto en la higuera y su hospitalidad en la encina. Cada vez que camines por un bosque o veas un árbol solitario en el horizonte, recuerda que eres parte de un diseño eterno. Como dice el primer salmo de la Biblia, el que confía en el Señor será como el árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Que tu vida sea como esos árboles de las Escrituras, firme en la raíz, abundante en el fruto y siempre extendiendo sus ramas hacia el cielo. Gracias por acompañarme en este recorrido de media hora por la botánica sagrada. Si este viaje ha tocado tus raíces, no olvides suscribirte y compartirlo con alguien que necesite hoy un poco de sombra y esperanza. Antes de despedirme, ¿cuál de estos árboles representa mejor el momento que estás viviendo hoy? Te leo en los comentarios. Bendiciones.